Temístocles Rosas es presidente de APEDE. Ayer empezó este diálogo sin la participación del sector productivo y de la patronal de este país. Es un diálogo que sin la empresa privada, pues yo creo que tiene fecha de caducidad. Don Temístocles Rosas, ¿cuál es la opinión de los gremios empresariales referente a este arranque, a pesar de que no estén ustedes representados y que al final, pues gran parte de las decisiones que se van a tomar pasan por, pues, que tienen que ver con mercado y tienen que ver con empresas? Bienvenido, como siempre. Gracias, muy buenos días, Fernando, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Fernando, permítame hacer un poquito una cronología de ciertas cosas para ver cómo llegamos Claro. al día de ayer en la Universidad Tecnológica. Todos recordamos los lamentables hechos que se dieron en el mes de julio y que provocó que se hiciera una mesa única de diálogo, llamada única de diálogo, en donde estuvieron representados los tres grupos que en ese momento estaban en protesta en las calles. En ese sentido, pues, cuando nosotros pedimos en aquella ocasión participación, se nos dijo una segunda fase. En esa primera fase se tomaron decisiones, el gobierno ejecutó esas decisiones en varias medidas dictadas a través de decretos ejecutivos o a través de decretos de gabinete, y se habló de una segunda fase que no tenía en su momento una definición clara de cómo iba a ser la segunda fase. Ya próximos a la fecha del día de ayer, fuimos llamados, el sector privado, por el arzobispo de Panamá, don Monseñor José Domingo Ulloa, y el equipo que le acompaña en la Arquidiócesis de Panamá, para conocer cuáles serían esas situaciones que nosotros veíamos para poder llegar a una segunda fase de diálogo. En ese sentido, nosotros como sector privado expresamos, tanto escrito como verbalmente en dos ocasiones al señor arzobispo, que para que un diálogo tuviese las condiciones para poderse desarrollar con base a reglas justas, a reglas normales de diálogo, debían de darse algunas condiciones como las que voy a mencionar. Primero, una representatividad paritaria entre las personas que se iban a sentar en la mesa. Claro. Esto quiere decir que por cada uno de cada grupo, el otro tenía que poner otras personas. También advertimos que dicho diálogo tenía que mantenerse dentro de un nivel de respeto, dentro de un nivel de sana convivencia y siendo propositivos, no acusativos y retóricos en ciertas medidas. También indicamos que en dicho mesa de diálogo se tenía que escoger de consenso el facilitador, toda vez que la Iglesia Católica había manifestado que ellos únicamente iban a ser gestores de el llamado a la segunda fase, y que después se retirarían como observadores. También hablamos de la metodología, que había que definirla, y nosotros pusimos también el hecho de que había que revisar los acuerdos alcanzados en la primera fase, toda vez que estos, o muchos de estos, no habían sido efectivos y muchos tampoco habían sido abordados en esa primera fase. Esto lo expresamos de manera escrita y, como digo, en dos ocasiones al señor arzobispo. No recibimos respuesta a nuestra indicación sobre cómo podíamos ver un diálogo dentro de unas condiciones justas y unas condiciones que garanticen respeto y sobre todo el sano diálogo que todos queremos ir. Nosotros como sector privado hemos reiterado que siempre hemos mantenido una disposición de ir al diálogo, de continuar con los diálogos. Hemos participado en todos los diálogos que se ha llamado a nivel nacional para discutir problemas nacionales, pero sentíamos que teníamos que expresar esas situaciones que consideramos son naturales para llevar un diálogo de una manera correcta y adecuada. Ok, bajo estas condiciones lo que debo entender es que ustedes, los gremios empresariales, no van a estar sentados en esa mesa. Aún no hemos ni siquiera recibido respuesta de parte de los señores arzobispos. Ayer vimos que ya se inició la mesa,
Y vimos que también la mesa va a seguir en la misma forma como se llevó la de Penonomé, de una forma irrespetuosa, de una forma totalmente fuera de las maneras que debe llevarse un diálogo. Uno no puede estar sentado en un diálogo con una amenaza de cierre o una amenaza de suspender las clases al sistema educativo oficial, lo cual es una medida extremadamente dañina para la juventud y la niñez panameña. Así que en esas condiciones, como ahora lo está poniendo quienes están sentados en la mesa, nosotros no estamos viendo oportunidad de participar. Bueno, lo otro que tiene que ver es la visión de la patronal respecto a esa decisión del gobierno de uno controlar lo que es el subsidio al tanquecito de 25 libras. Tú entiendes muy bien la historia de este subsidio y un poco para hacernos el histórico y cómo llegamos a esta crisis. Mira, hay que remontarse a muchos años atrás. Yo creo que esto se da a principios de los 90, si mal no recuerdo, cuando hubo la primera crisis de petróleo y todo lo demás. Ahí se da una situación de dar un pequeño subsidio a un tanque de gas que en ese momento, pues, por el precio del petróleo, y yo recuerdo en el 2004 que hablábamos de una crisis de petróleo, el precio del petróleo estaba en $40 el barril. Hoy ronda los $80 y hemos tenido por arriba de $100, ya casi 20 años atrás. Entonces, este tanque este subsidio era primero temporal y segundo era para apoyar a personas que adquirían este tanque de gas en mini supers, en tiendas de comunidades y que pudieran acceder a este beneficio. La realidad es que los subsidios, si no se fiscalizan, generan abusos. Hoy tenemos realidades, y yo creo que hemos tenido a través de muchos años, la situación en la que vemos cómo se contrabandea tanques de gas de Panamá a Costa Rica. Esa es una realidad que ha existido y a través de bocas y todo lo demás. Había una situación de contrabando de tanques de gas enorme en nuestras fronteras occidentales. También hemos visto cómo por esa flexibilidad en la fiscalización también se han utilizado para servicios comerciales. Sí. Y muchos de los incidentes que hemos tenido de lamentables, de explosiones y demás, ha sido por esas conexiones de tanquecitos de 25 libras que no son las adecuadas para las estructuras en las cuales se está poniendo. Entonces sí, yo siento que es un subsidio que tiene que regularse, que en algún momento se tiene que ver cómo se va eliminando. Y este subsidio, la forma de pagarlo viene del impuesto que se paga por el consumo del galón de combustible. 60 centavos por la gasolina y 25 centavos por el diésel, que es un impuesto fijo. Eso genera un recurso dentro del año y con ese impuesto que se recoge se paga a las distribuidoras de gas o a las importadoras de gas el subsidio real. Y estamos hablando de una cifra que está muy superior a lo que fue en su momento, que hablábamos de 60, 70 millones, hoy estamos 2 y 3 veces más en el valor de ese subsidio. Evidentemente la población ha crecido, evidentemente hay otras condiciones. Pero es un tema que se tiene que regular. Yo siempre he visto la buena intención que ha tenido la Autoridad de Innovación Gubernamental, la iniciativa del ingeniero Luis Oliva de buscar mecanismos para controlar, o por lo menos para darle trazabilidad al sistema. Lo importante es que también exista una fiscalización. En este momento es un subsidio de los tantos que se tienen. Quiero recordar que aquí hay subsidio para el transporte, tanto el metro como el metrobús. Aquí hay subsidio para el tanque de gas, aquí hay subsidio para la luz eléctrica. Vemos las cuentas incobrables que tiene el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.
las personas que ganan menos de $11,000 al año que no pagan impuestos sobre la renta. En fin, hay una cantidad de subsidios que se tienen y que todos van a cargo del Fisco Nacional. Hoy vemos que tenemos una situación fiscal que tenemos que manejar con mucho cuidado, si bien estamos empezando a recuperar los niveles previos a la pandemia, también hemos aumentado los gastos y el gasto corriente del Estado sigue en aumento en detrimento del gasto de inversión en estructura pública y demás, que es el que causa desarrollo y es el que causa capacidad de crecimiento dentro del país. ¿Qué opinas ahora de la creación o cuál va a ser la posición de la empresa privada o del gremio de ejecutivos de empresa referente a la creación de este Ministerio de la Mujer? Mire, la creación de nuevas instituciones en este país tenemos que verla con más responsabilidad. Yo siento que tenemos un aparato del Estado demasiado grande, demasiado gordo. Hablar de crear un ministerio, hablar de crear otra institución, en momentos en que la condición fiscal del país no está para este tipo de gastos, yo creo que tenemos que verlo con mucha más mesura. No vamos a discutir la importancia de que se eleve el nivel de la equidad de género, el nivel de la defensa de los derechos de la mujer y demás. Sin embargo, sí tenemos que ver con responsabilidad cómo hacemos para que la estructura del Estado, del gobierno nacional, sea mucho menor. Aquí estamos repitiendo funciones y cuando hablamos de un ministerio no nos llamemos a engaño. No es necesariamente los departamentos técnicos los que van a estar llenos de funcionarios. Aquí nos van a llenar de choferes, aquí nos van a llenar de secretarias, aquí nos van a llenar de asistentes, aquí nos van a llenar de seguridad, aquí nos van a llenar una cantidad de posiciones que no son las que van relacionadas con los objetivos para los cuales está creado dicha institución y vamos a crear una planilla, obviamente abultada, que representa un gasto al fisco. Y aumentar el gasto con la reducción de quién. Ya hemos visto las quejas que hay en el sector salud, en el sector educación, en el sector de la investigación, como es la CENACYT, sí, a quienes el Ministerio de Economía y Finanzas no le asignó un presupuesto adecuado por andar cubriendo estos gastos corrientes de aumentos de planillas que no están funcionando. Igual lo del hospital oncológico, que también es preocupante. Sí, que tiene una situación que tenemos que atender. Todavía todo el sistema de salud, el Hospital del Niño también ha tenido recortes, así que estamos viendo que en áreas prioritarias se recorta para crear un aumento de planillas y una duplicidad de funciones. Bueno, entonces esperemos que este fin de semana haya esa comunicación hacia el sector privado y yo creo que un diálogo sin el sector privado no tiene cabida, es decir, no tiene fin. Y lo mismo está pasando con la Caja del Seguro Social y este diálogo que no sé qué se espera para tomarse. Perdón Fernando, que tiene que reactivarse ya. Ya. Nos llevaron en el carrito de que hay que esperar el informe de la OIT, ya llegó el informe de la OIT, ya todo lo leímos, ya todo lo entendimos, ya quedó claro cuáles son las situaciones que pasan en la Caja del Seguro Social, que no eran diferentes a las que ya sabíamos. Claro. Este informe vino a ratificar lo que ya sabíamos, pero queríamos una opinión independiente. Pero tenemos que atacar el tema de la Caja del Seguro Social. Lamentable, bochornoso que nosotros vayamos a patear la solución de la Caja del Seguro Social para el 2024. 5 años más, exacto. Temístocles Rosas, presidente de APEDE, gracias por esta participación. Muchas gracias, Fernando.